sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará, por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan. Quisiera invitarte hoy a uno de los pasajes más hermosos jamás escritos en toda la literatura y, por supuesto, en la palabra de Dios. Es la corona de los salmos de David. Es el salmo que cuando tú estás en tus momentos más dolorosos, tú anhelas escucharlo. Es el salmo favorito de familiares que pierden seres amados. Te hablo del Salmo 23. El salmo que David escribió, el Salmo 23 que algunos quizás conoces de memoria, ¿no? Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morará por largos días. Dios bendiga su palabra. Oh Padre amado, háblanos a través de esta palabra. Es un salmo que lo leemos, está tan cercano a nuestro corazón, pero a veces no lo entendemos del todo. Hay algo del lenguaje del salmista que es más para ovejas que para nosotros. Y si no entendemos cómo era que tú cuidabas las ovejas en ese tiempo, no podemos obtener toda la sustancia que tú quieres que tengamos con este precioso salmo. Ayúdanos a entenderlo. Danos tu gracia, Espíritu de Dios. Y llévate la gloria, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey de la gloria, nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos todo en tu nombre. Amén, amén y amén. Era una noche oscura, pero también llena de brisa, y el viento parecía un viento que venía por todo el vendaval y acariciaba todo, pero para una mamá que estaba sola en su casa con su pequeño niño y estaba a punto de acostarle, ellos sentían el ruido de las hojas de los árboles y tenían un poco de miedo. El niño estaba en la camita, lo había acostado, estaba esperando que se durmiera, pero el niño tenía temor, no quería quedarse solo. Y el niño miró por la ventana desde su camita y vio que la ventana podía mirar hasta arriba, hasta el cielo. Le dijo: mira mamá, la luna está llena esta noche. Y la mamá le dijo: sí, hijito, está llena. Mamá, le dice el niño, una de esas ocurrencias infantiles: mamá, la luna es la bombilla de Dios. Y la mamá se echó a reír y le dijo: sí, hijo, la luna es la bombilla de Dios. Entonces le dijo: mamá, papá Dios va a apagar su bombilla y se va a acostar a dormir. Y ella le dijo: no, hijito, la bombilla de Dios se va a quedar prendida toda la noche porque papá Dios no duerme. Oh, papá Dios no duerme, le dice el niño. Entonces, mamita, aprovechemos nosotros, vamos a dormir, porque si Dios se va a quedar despierto, nosotros podemos dormir. Y parecía tan inocente el lenguaje del niño y la fe del niño. Eran irresistiblemente deliciosos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que nos habla de una verdad bien profunda. Dios siempre debe ser la fuente de nuestra seguridad, porque ese es el mensaje del Salmo 23. El Salmo 23 es tan inspirador. Nos narra la jornada de un pastor desde que saca sus ovejas del redil después del invierno y las lleva a caminar durante toda la jornada o la temporada, hasta que después que termina, a través de los largos meses, eventualmente regresa y vuelve a traer las ovejas para que descansen. Es un pasaje que realmente nos inspira, porque cuando David quería encontrar una metáfora que pudiera describir cómo él sentía el cuidado y los mimos de Dios sobre su vida, él pensó, se distanció, se llevó otra vez a su juventud, cuando él mismo era el pastor de las ovejas de su padre, y cuando él desde niño las cuidaba y las atendía, y empezó a recordar cómo él cuidaba de esas ovejas, cómo las amaba, cómo las conocía por nombre. Y cuando quiso pensar en su relación con Dios y establecer una metáfora que le ayudara a comunicar el cuidado de Dios con su pueblo, él recordó otra vez su infancia y cómo el cuidado pastoril de su rebaño era una metáfora del cuidado de Dios para sus hijos. Pero cuando tú miras este pasaje, rápidamente tú desprendes varias cosas. Lo primero que tú desgranas es que Dios es nuestro proveedor. ¿Y qué clase de proveedor es Dios? Su primera frase: Jehová es mi pastor, y porque Él es mi pastor, nada me faltará. Él dice que Dios es el pastor por excelencia, porque Dios es el poseedor de todo lo que existe. Así que si Dios es nuestro pastor, no podemos carecer de nada.
Dios siempre proveerá. Nota que él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada está libre de excepciones, ¿no es cierto? Quiere decir que si Dios dice nada, es nada, y si Dios dice todo, es todo. Si Dios dice siempre, es siempre, y si Dios dice nunca, es nunca. Solo Dios puede hablar de absolutos. Y David está hablando de un absoluto de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor. Nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor, descrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, él hablaba a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos, y en el gran sermón del monte en Mateo, él les recuerda en el capítulo 6, el verso 25, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús le está diciendo a ellos, y Él va a seguir hablándole en esta misma nota, en esta vena, y les va a decir, miren los lirios del valle, miren las flores, ellas no se visten, pero Dios las guarda, las protege, Dios les da vida. Le va a hablar de las aves de los cielos y le va a decir, mira, una de ellas no cae sin que el Padre lo sabe, y Dios le da alimento a cada una de ellas. Toda la creación de Dios es sostenida por el Dios que es nuestro proveedor. Por eso Él mira a sus discípulos y le dice, si Dios hace esto con las aves del cielo, con la flora de la tierra, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, le dice Jesús. En otras palabras, Jesús les desafía y les dice, confíen en Dios que es su proveedor. Y lo que Él está diciendo es que Dios va a proveer. Él les va a llevar a lugares de delicados pastos para que se alimenten. Les va a llevar junto a aguas de reposo para que allí puedan tomar, puedan descansar. Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Eso quiere decir que si tú estás en momentos difíciles, tú y yo podemos venir a Dios y decirle, Señor, yo necesito, y expresarle lo que necesitamos. Pero no solamente pedirle, también, tú sabes que cuando entramos en el área de la petición es como un ave que tiene dos alas. Por un lado pedimos, por el otro lado damos gracia. Por un lado exhibimos la fe que dice, en Dios yo puedo encontrar mi recurso, pero por otro lado expresa la fe que dice, yo confío en que Dios hará, porque Dios me ha dicho que va a proveer. Mi Dios, decía Pablo, os suplirá todo lo que os hace falta de sus abundantes riquezas en gloria. En otras palabras, Dios es un Dios bueno, un Dios fiel, Él es proveedor. Yo quisiera que seguramente tú lo has escuchado, lo has vivido, los grandes testimonios de hermanos que constantemente me dicen, en esta pandemia, Señor, Dios me ha provisto, no me ha faltado nada, Dios me ha guardado, Dios ha puesto pan en mi mesa, Dios ha puesto techo sobre mi cabeza, Dios no se ha olvidado de nosotros. A veces de donde menos tú imaginabas, Dios hace provisión. Porque Dios ha dicho, yo soy tu pastor. Y una de las cualidades o responsabilidades primordiales del buen pastor era, por supuesto, proveer. El pastor era responsable de la vida de esas ovejas. Era su responsabilidad cuidarlas. Era su responsabilidad proveerles. Era su responsabilidad conducirlas a los lugares donde ellos recibirían lo que necesitaban. Por tanto, tú siempre puedes decirle a Dios, Señor, tú has dicho que tú eres mi pastor y nada me faltará. Te necesito, provéeme lo que te necesito. Pero nota que David no solamente dice, Jehová es mi pastor, mi proveedor. Él también va a decir, Dios es mi consolador o mi confortador. En otras palabras, Él va a decir que Dios también les guiaría, les conduciría, les proveería dirección. El pastor comenzaba con el fin en mente. Él sabía que había una jornada y él tenía un plan para esa jornada. Él sabía dónde iba a llevar las ovejas, qué camino las iba a conducir, qué ajuste tendría que hacer en el camino.
las tendría que eventualmente subir a la meseta, porque después que el pasto con el sol abrasador del verano se consumía y ya no quedaba más que comer, tenía que subirlas a los lugares altos, frescos, boscosos, donde ellas pudieran seguir comiendo, aunque estuvieran rodeadas de depredadores. Nota que él sería el que les prepararía mesa delante de estos depredadores, porque él también les proveería protección. Nota que él les guiaría por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia eran sendas rectas, donde las ovejas no se perderían en laberintos de confusión, donde el pastor siempre se aseguraría que ellas irían por campos abiertos donde ellos pudieran proveer lo que les hacía falta. Eso es lo precioso del pastor. El pastor les cuidaría, pero también les consolaría, les traería ánimo. Una de las cosas que los pastores hacen es animar a las ovejas, las llaman por su nombre, les dirigen, les dicen donde deben ir, les conducen. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Nota que Dios nos guía amorosamente. En una ocasión en Israel, unos turistas vieron a un señor que iba y al frente de él iba un montón de ovejas y él iba azorándolas y diciéndole corran y empujándolas y llevándolas y las conducía por un camino. Y por supuesto un turista miró al otro y al guía que estaba con ellos y le dijo, oye, yo tenía esto mal en mi mente porque yo pensé que lo que la Biblia decía era verdad. Yo pensé que el pastor iba al frente de las ovejas y las llamaba y las ovejas seguían su pastor, pero veo que eso no es así. Veo que el pastor las azora, las empuja, las lleva. Y yo lo tenía equivocado y el guía le dijo, no, tú ahora sí lo tienes equivocado. Pero mira cómo ese pastor dice, es que ese es el pastor. O no, ese no es el pastor, no, es el carnicero. Entonces él estaba empujando las ovejas para llevarlas para donde las iba a degollar y a cortar, ¿no es cierto? Pero el buen pastor no es así. El buen pastor lleva a sus ovejas con amor. Él sabe que algunas de esas ovejas están un poco mayor. Él sabe que algunas están muy jovencitas. Él sabe que algunas están embarazadas. Él sabe que tiene que conducirlas de la mejor manera. Y él lleva dos herramientas en sus manos para hacer su labor. Por un lado está la vara. La vara que él dice que él les conforta. Con su vara y su callado le infunden aliento. ¿Cómo infunde aliento? Bueno, por un lado tiene la vara. La vara él no es para la oveja. Es una herramienta de protección. Él tiene la vara que es un palo duro, recio, y con eso él defiende las ovejas cuando vienen los enemigos. Si vienen los depredadores, él les pega con la vara para que ellos dejen a sus ovejas y no las ataquen. Entonces nota que cuando la oveja ve la vara, sabe que tiene un pastor que le protege. Y eso le da aliento. Ella sabe que tiene un pastor que cuida por ella, que no la abandona, que no la suelta, que la va a proteger contra sus enemigos, que no será el asalariado que sale corriendo porque de pronto las cosas se ponen peligrosas para su seguridad. Él está dispuesto hasta dar su vida por las ovejas, por eso tiene la vara. Eso infunde aliento en la vida de las ovejas, pero también tiene un callado. El callado era un bastón, era una vara más delgada, larga, que tenía al final, por supuesto, doblada, la punta en forma de bastón. Y lo que él pasaba era que cuando las ovejas se metían en lugares peligrosos, él venía y las jalaba del cuello y las traía otra vez. Era una manera donde ellas sabían que no importa dónde estuvieran, el pastor todavía tenía acceso a ellos. Eso también le daba aliento a ella, le daba un sentido de seguridad. Pero nota que a veces en la senda, especialmente cuando el pastor tomaba el rebaño y lo empezaba a subir a las alturas, a las mesetas donde había más frescura, donde el área era más boscosa, allá en Belén, en los lugares donde están los campos de los antiguos pastores, había que subir, había que seguir subiendo. Y lo que sucedía muchas veces es que mientras ellas más subían,
ellas se cansaban y el pastor tenía que infundirles ánimo. A veces algunos senderos eran un poco peligrosos y ellos miraban desde lo alto de la meseta al valle que estaba abajo y el camino peligroso por donde iba subiendo, y parecía que andaban en valle de sombra de muerte. Pero nota que el pastor siempre estaba con ellas y su presencia les infundía aliento. Aunque ande por valle de sombra de muerte, las ovejas no temían, porque el pastor estaba con ellas. Como dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En los momentos difíciles que nos ha tocado vivir en esta pandemia, aun cuando hemos perdido seres amados, aun cuando los seguimos perdiendo, Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento, pero es su presencia la que trae consuelo y fortaleza a nuestros corazones. Es ahí donde nosotros vemos que Dios no nos ha abandonado, que Dios es fiel y que Dios nos cuida. Y que aun cuando andamos cerca del valle de sombra de muerte, es sombra la muerte. En otras palabras, nosotros no le tenemos miedo a la sombra. La sombra no nos hace daño, ¿no es cierto? El objeto nos puede dañar, pero la sombra no, ¿no es cierto? Si tú y yo vamos manejando por una autopista y van camiones que van mucho más acelerados que nosotros y nos pasan por el lado y el sol está al otro lado, a veces nosotros sentimos la sombra del camión que nos pasa mientras el camión nos va pasando por el lado, ¿no es cierto? Pero la gente no se asusta por la sombra del camión. Temeríamos el camión si nos golpeara, pero la sombra no asusta. Y tú sabes que nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, hizo de la muerte una sombra. Para los hijos de Dios, morir es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. La muerte es una puerta, es una sombra que no debemos temer, porque el Señor Jesucristo nos ha dicho que al entrar por esa puerta inmediatamente somos llevados a su presencia. Ángeles nos recogen, nos llevan. El Señor mismo viene también. Él dice, y os volveré a vosotros para traerlos, para que donde yo esté, vosotros también estén. Y un día moraremos en esas casas eternas que Dios ha preparado, moradas eternas que Dios ha preparado para nosotros. Pero escucha esto, amado hijo, amada hija de Dios, no tenemos que temerle a la muerte. Jesucristo con su muerte venció la muerte. Y tú y yo sabemos que la puerta de la muerte es solo acceso a las promesas preciosas de Dios. Así que no tenemos temor a la muerte. Dios nos consuela y nos fortalece, aún en momentos como ese. Entonces Dios nos provee, Dios nos conforta, nos consuela. Pero también Él va a terminar el Salmo diciéndonos que Dios es nuestro protector. En el verso 5 Él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ya hicimos alusión a eso. El pastor lleva las ovejas, las sube a lo alto de la montaña, ¿no? Y allá en medio de enemigos que mirarán desde sus escondrijos, el pastor protege su rebaño. Y allí ellas comen tranquilas porque saben que el pastor las cuida. Nota que dice que Él unge su cabeza. Nosotros leemos este salmo y decimos, tú unges mi cabeza con aceite. Y por supuesto sabemos que la unción de aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué significaba eso para una oveja? Era una manera en que el pastor les protegía. Lo que pasaba es que en Belén, en Israel, en muchos lugares, cuando ellos van subiendo arriba, hay una serie de insectos que son peligrosos para la oveja. Y en particular hay una mosca que tiene la capacidad de venir y metérsele en la nariz a la oveja y plantar sus larvas. Y las larvas, a medida se van desarrollando, van subiendo y se suben al cerebro de las ovejas y las matan. Es terrible. Pero la manera de el pastor proteger es ungirlas con un aceite que él usa como repelente para que estos insectos se aparten de ellos. Entonces, cuando Él dice que unge sus cabezas con aceite,
es una manera en que Dios protege a sus ovejas. Nada nos protege mejor del pecado que la unción del Santo, ¿no es cierto? Que la unción del Espíritu de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, tú estás empoderado para vencer al pecado y puedes cumplir la misión que Dios tiene para tu vida. Pero nota que Él no se detiene ahí. Él dice, mi copa está rebosando. ¿Y a qué copa se refiere Él? Bueno, es interesante que los pastores, cuando llevaban a estas ovejas a los puntos más altos, si tú recuerdas, parte de Israel es montañoso. Hay valles, pero hay altas montañas y cuando tú subes a esas montañas a veces sientes el efecto que la altura produce en los animales y en los seres humanos. En algunos países le llamamos el soroche, como en el Perú y otros lugares. Es esa enfermedad de las alturas donde de pronto la presión, la falta de oxígeno hace que tus pulmones y tu sistema respiratorio tenga que trabajar con más laboriosamente y tu presión arterial es afectada y usualmente lo que sucede es que hay ciertas bebidas que se dan para que, por ejemplo, como el té de coca en algunos lugares, para de pronto ambientarte y expandir la capacidad de tus pulmones y tu sistema respiratorio para aclimatarte a esas alturas. Bueno, ellos les tenían una especie de sopa que ellos hacían y de pronto ellos hacían una mezcolanza de ingredientes, de hierbas y preparaban como una especie de té en una copa rebosante que le daban a las ovejas a tomar. Y cuando ellas tomaban, entonces podían aclimatarse a las alturas. Mira los detalles con que los pastores, la atención con que los pastores cuidaban sus ovejas. De igual manera como el Señor nos cuida, ¿no es cierto? Con grandes detalles. Y finalmente, cuando ya llegaba la hora de volver a bajar de la montaña y volver otra vez a los campos, cuando ya eventualmente iba a llegar el tiempo donde iban a regresar al redil al final de la temporada. Nota la promesa del Dios Todopoderoso, el bien, ciertamente, oh, qué preciosa palabra cuando es esta bendición, ciertamente, en otras palabras, confía que tan ciertamente como que Dios lo dice se va a cumplir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nota eso, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice, el bien y la misericordia irán al frente mío. No dice, el bien y la misericordia estarán a mis lados. Dice, el bien y la misericordia me seguirán. Porque muchas veces lo que sucede con las ovejas es que ellas tienden a extraviarse. A veces las ovejas van comiendo un moñito de pasto, otro moñito, y a veces son un poquito tontas, y cuando abren los ojos, de pronto miran y no hay rebaño. ¿Dónde se fueron? Pero nota lo que dice. El bien y la misericordia les siguen. El pastor las busca. El pastor las saca de donde se meten. El pastor, y Jesús dijo que Él era el pastor por excelencia, que Él dejaba las 99 para salir a buscar la que se había extraviado. Esas son palabras de ánimo que deben animar nuestros corazones pródigos. El Señor no nos desampara, el Señor no nos abandona, el Señor nunca nos rechaza, el Señor no nos descarría, el Señor no se olvida de nosotros. El Señor nos busca, persiste, el bien y la misericordia nos siguen. Esa es la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que él se había ido? ¿Te acuerdas que él ha despilfarrado toda la fortuna, el dinero, la herencia que su padre le había dado? Y de pronto ha quedado en nada y de pronto ha tenido que irse a trabajar en la labor más vergonzosa para un muchacho judío. Dar de comer a los cerdos. Imagínate tú, los judíos no podían tolerar ni siquiera ver cerdos, pero nota que mucho menos comerlos. Ellos son kosher, como dicen acá, ¿no es cierto? Pero nota esto, nota que este hijo pródigo, de pronto, en medio de su aflicción, él vuelve en sí.
dice Lucas en el capítulo 15 de su evangelio, volviendo en sí. En otras palabras, el bien y la misericordia lo han despertado. Le han recordado lo que era la vida en la casa de su padre. El bien y la misericordia le quieren invitar para que venga el arrepentimiento. Y arrepintiéndose, él regresa a casa y su padre lo recibe con los brazos abiertos. El bien y la misericordia nos siguen cada día. He hablado con muchos hermanos que me recuerdan. Recuerdo un hermano en particular muy amado que me decía que cuando él era joven Dios hizo un milagro en su vida. Él era un niño, se había lesionado, tenía gangrena en una pierna, estaba muy lejos de toda clínica en su país donde iba a buscar ayuda. Y él dice que estaban desesperados, sus padres angustiados, no sabían qué hacer. Y de pronto un evangelista itinerante llegó ese domingo a la iglesia, le presentaron su situación y él fue y oró por este jovencito de unos 12 años. Y dice el pastor, instantáneamente el Señor me sanó. Pastor, mi rodilla lesionada quedó sana. Más tarde ese mismo día estaba jugando fútbol otra vez. Y él dice, pastor, esa experiencia se quedó grabada en mi corazón. Y cuando llegué a ser joven adolescente, joven adulto, y las tentaciones del mundo tocaban a mi puerta, y a veces yo era débil y iba a probar las cosas, había algo que siempre me detenía. Había un límite que yo sabía que no podía rebasar, porque el temor de Dios había sido sembrado en mi corazón. Yo sabía que Dios era real, yo sabía que Dios me había sanado, yo sabía que mi vida era suya, y Él tenía un propósito para ella. El bien y la misericordia de Dios le seguían y le han seguido a lo largo de toda su vida. Y podría contarte otras experiencias, pero el punto es este. Cuando Dios dice que el bien y la misericordia te siguen para bendecirte, te siguen para volverte a poner en el camino de Dios. Te siguen porque si te has separado, Dios quiere rescatarte. Y cuando tú escuchas la voz del Padre que te ama y tú regresas de vuelta a casa, Él te recibe con los brazos abiertos, como el Padre recibió al Hijo pródigo. Hace unos años atrás, mi hijo tendría unos 16 años y le preguntamos qué quieres para tu cumpleaños y los abuelitos habían celebrado el quinceañero de nuestra hija. Entonces pensamos que era justo que le pidiéramos a él que él quería, si quería una fiestecita con sus amigos. Y él me dijo, no papá, y nos dijo a mi esposa y a mí, yo lo que quiero es un viaje. Yo quiero irme solo con papá, los dos hombres, queremos irnos y yo quiero que él me lleve al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Y por supuesto el rock and roll no es mi estilo de música favorito, vamos a ponerlo de esta manera. Pero él insistía tanto y le dije, está bien, separé el tiempo y nos fuimos manejando las 8 horas de aquí hasta Cleveland, Ohio. Pero cuando estuvimos ya dentro del museo, estábamos mirando, él me estaba explicando y hablándome de los grandes músicos y llegamos a un lugar donde estaba un pequeño pabellón del famoso guitarrista afroamericano llamado Jimi Hendrix. Y allá él se puso a hablarme de él, de su música, su efecto y su impacto en la música y en el rock and roll, aún su muerte trágica. Pero mientras estábamos allá mirando todas las cosas que lo personificaban a él, su antigua vestimenta, sus guitarras, todo lo que había allá que habían pertenecido a él, miramos entre las cosas un pequeño dibujo que él había hecho. Y era un dibujo de un pastor con un rebaño de ovejas. Y tú veías al pastor, evidentemente Jesús, que iba con sus ovejas y le seguían a él. Pero separado de ese gran rebaño, a un lado aparte, había una ovejita negra que se había distanciado. Y nos dio la oportunidad, uno de esos momentos con Jesús, uno de esos momentos enseñables para preguntarle a mi hijo en ese tiempo, que estaba como todo adolescente luchando con las tentaciones del mundo y todo lo demás. ¿Qué tú crees que se representaba este dibujo? ¿Tú crees que él se sentiría
que él era esa oveja negra. ¿Tú crees que él se sentía distanciado quizás del Jesús que había conocido y amado? ¿Tú crees que era una metáfora de su vida? Y eso nos dio la oportunidad para que nosotros pudiéramos hablar de cómo Dios nos amaba y cómo el bien y la misericordia de Dios seguía tocando a las puertas de nuestro corazón, porque Dios siempre quería darnos una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Amados, Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Oh amado Dios, qué bueno es saber que tú eres nuestro buen pastor y que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Amados, quizás en estos días de pandemia, tú y yo necesitamos recordar que tenemos un buen pastor, que Él es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre, que no está lejos de cada uno de nosotros, que en esta pandemia su mensaje a nosotros es: descansa en mi amor, confía en las promesas de mi pacto, cree mi palabra. Y si tú y yo nos agarramos de esas tres verdades fundamentales de la fe cristiana y descansamos en el amor de Dios y confiamos en las promesas que Él nos ha dado y las clamamos y las declaramos sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestra iglesia, si nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra, entonces esta pandemia pasará, pero nosotros seremos preservados en el amor, en la gracia y en el bien de nuestro Rey Jesús. Sea aquí o allá, estaremos bien con Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, qué precioso es saber que tú eres nuestro buen pastor, que no hay razón para temer porque nada nos faltará, que aún caminando en el valle de sombra de muerte no tendremos temor alguno porque tú estarás con nosotros, que tu vara nos protegerá y también tu callado nos infundirán aliento, Señor, que aún en medio de nuestros enemigos tú nos darás la alimentación que necesitamos, la protección y la unción que necesitamos para enfrentar la vida, y que tú también harás que nuestra copa esté rebosando y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Qué precioso es creer esto. Así que, Padre, recibimos esta maravillosa lección. Permítenos ahora acercarnos a ti, buen pastor, y recibirte con grandes misericordias que tú nos das, y darte la gratitud que tú mereces por todo cuanto haces por nosotros. Y podemos declarar juntos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice nuestros hogares. Declaramos bendición sobre nuestros hogares. Ven y guárdanos del mal que el enemigo ha querido contra nosotros. Levántanos con grandes misericordias y recibimos tus promesas. Gracias por ellas. Tú eres bueno y tú eres fiel, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo. En ti estamos confiados. En el nombre tuyo, amado Cristo, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Y amados, te enviamos como siempre con esa preciosa bendición. Jehová te guarde, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermanos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve.
ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que